Listo, Noelina. Muchísimas gracias, Noelina. Listo. A ver, ya creo que habíamos explicado la personalidad dependiente. Vamos con la siguiente, por favor. Sí. Ok, vamos con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Por favor, apaguemos. Disculpa, Noelina. Sí, listo, no se preocupe. Listo, licenciado. Muy bien. Vamos con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Ahora, estas personas están sumamente angustiadas debido a pensamientos recurrentes, ¿ok? Estos pensamientos no son deseados y son incontrolables, ya que se sienten impulsadas a repetir patrones, ¿ok? Comportamientos específicos. Vamos a decir, estas personas tienen una preocupación por los detalles, por el orden, por las normas, por la limpieza. Es un perfeccionismo extremo, ¿okay? Que se genera dentro del funcionamiento de la persona y provoca a su vez una disfunción como tal, porque genera una angustia cuando no se logra la perfección. Por ejemplo, sentirse incapaz de finalizar un proyecto porque no se pueden cumplir las propias normas estrictas, porque de repente no cumplió un plazo establecido, no manejan, en este caso, pues la frustración, ¿ok? Un deseo de controlar a las personas, las tareas, las situaciones, incapacidad para delegar. Son personas que tratan de hacerlo todo ellas mismas, todo, de acaparar todo porque no pueden delegar porque no tienen la confianza de que alguien pueda hacer el trabajo tan bien como ellas pudieran hacerlo. Negarse a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido a un comportamiento excesivo con el trabajo, con un proyecto. Estas personas por lo general pueden desarrollar una adicción al trabajo, lo que bien llamamos workaholic. Entonces puede haber allí también un tema. Incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles, pueden desarrollar también una afección como la acumulación, ¿sí? Porque no pueden deshacerse de algo. Rigurosidad y obstinación, inflexibilidad en cuanto a la moral, a la ética y a los valores, y tienen un estricto control, vamos a decir, mezquino del presupuesto y de los gastos. Son personas que de repente muchas veces se puede decir que son tacañas incluso. Siguiente, por favor, licenciado. Ok. Ya hemos visto todos los trastornos de personalidad de acuerdo a los tres grupos que dice el DSM. Grupo A, grupo B, grupo C. Ahora vamos a ver lo que es un trastorno por uso de sustancias, definido como un conjunto de síntomas psicológicos, cognitivos, conductuales, como consecuencia del uso continuo de una sustancia. Es una patología que afecta a personas de ambos sexos, aunque principalmente a varones de todas las edades, especialmente entre los 15 y 34 años de edad. El conocimiento de los factores implicados en un trastorno por uso de sustancias es de vital importancia para mejorar vamos a decir, el conocimiento básico para el desarrollo de nuevos tratamientos más eficaces que contribuyan a una prevención en cuanto, vamos a decir, a recaídas. ¿Ok? A ver, vamos con la siguiente, licenciado, por favor. Ok. En un modelo, vamos a decir, problemático de consumo de sustancias, puede provocar un deterioro o un malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los siguientes hechos en un plazo de 12 meses, ¿ok? Hay que tener en cuenta que todo lo que se va a ver a continuación, lo que se explique, quiere decir de que puede aparecer en un lapso de 12 meses y vamos a decir, podemos llamar trastorno de uso de sustancias cuando se manifiestan al menos dos de estos hechos, ¿ok? En el rango de tiempo. Siempre cuando hablemos de un trastorno de la personalidad o un trastorno en sí, vamos a decir que en cuanto que sea, vamos a decir, a causa de estrés, o un trastorno, vamos a decir, de la conducta alimentaria, siempre hay que ver que cumplan con ciertos criterios y que cumplan también con vamos a decir, un rango de tiempo. ¿Okay? Hay que tener en cuenta siempre eso. Los criterios y el rango de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser solo un cuadro que esté apareciendo y no es lo mismo, no podemos tipificar o no podemos rotular o encasillar inmediatamente a una persona dentro de un trastorno de la personalidad si es que no hemos visto todo el cuadro clínico. Y para ver el cuadro clínico hay que tener en cuenta las características y hay que tener en cuenta el rango de tiempo. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo que en este caso
se consume la sustancia con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de la sustancia, se invierte demasiado tiempo en las actividades necesarias para consumir o para conseguir esta sustancia y recuperarse de sus efectos, ansias de un poderoso deseo o necesidad de consumir la sustancia, consumo recurrente de la sustancia que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, en los estudios, en el hogar, en la familia, consumo continuado de la sustancia a pesar de sufrir problemas sociales, interpersonales, persistentes o recurrentes provocados pues por los efectos de este consumo. Es el consumo de esta sustancia provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales, incluso de ocio. Consumo recurrente de la sustancia y situaciones en las que se provoca un riesgo físico. ¿Okay? Se continúa con el consumo de la sustancia a pesar de que se sabe de que se sufre un problema psicológico, físico, persistente o recurrente, probablemente causado por el uso de esta sustancia. Tolerancia definida por alguno de los siguientes hechos. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de la sustancia, abstinencia manifestada por alguno de los siguientes hechos, presencia del síndrome de abstinencia caracterizado y se consume la sustancia o alguna otra sustancia similar para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. Con frecuencia, tras el fracaso, vamos a decir, terapéutico de ciertos pacientes drogodependientes, encontramos una patología psiquiátrica subyacente, ¿ok? Su abordaje dentro de todo este proceso, pues, constituye en la actualidad uno de los aspectos fundamentales de los programas asistenciales, ya que esto tiene una elevada, vamos a decir, prevalencia por su significado en relación al pronóstico y por su complejidad a la hora de establecer un diagnóstico o de elaborar un programa terapéutico. Nos referimos, vamos a decir, a la bien llamada patología dual, que constituye una nueva, vamos a decir, forma clínica que resultaría, pues, entre la mezcla de un trastorno psiquiátrico o mental y un trastorno por abuso de sustancia. ¿Ok? Chiver, ¿por qué me dice ahí? Acá. Ok. Por favor, cuidado con los audios. Ok, en este caso, como estábamos diciendo, cuando hay un, vamos a decir, un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, un trastorno de la personalidad y un trastorno por uso de sustancia, estaríamos hablando de una patología dual, pudiéndose diferenciar en el curso y en su pronóstico de los síndromes psiquiátricos clásicos, vamos a decir que ya hemos visto. Según diferentes estudios epidemiológicos, hasta el 80% de los adictos tendrían un diagnóstico psiquiátrico no relacionado al abuso de sustancias. Aproximadamente el 50% de los pacientes con trastorno de uso de sustancias tiene al menos un diagnóstico en cuanto a un trastorno de la personalidad. ¿Sí? Vamos a decir que es un 46% en cuanto a alcohólicos, un 65-68% para los que son dependientes a opiáceos, y estas cifras pueden alcanzar el 71% en el caso de programas de prescripción en cuanto a drogas como la heroína. A ver, la siguiente PPT, licenciado, para explicar mejor qué es una patología dual. Exacto. Se denomina patología dual a la coexistencia, como ya lo hemos dicho, entre un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental, ¿ok? Especialmente de la categoría de patología psicótica y afectiva. La patología dual se halla asociada a problemas clínicos y sociales que se incrementan a los que pueden darse pues, la presencia de un trastorno. Es más frecuente en los varones y la prevalencia de comorbilidad entre un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias en población psiquiátrica es superior al 50%. Encontrar factores explicativos de una patología dual, pues diríamos que es algo complicado, puesto que se hallan muchos factores implicados como biológicos, psicosociales, pero en el proceso, vamos a decir, ya estamos dándole esa importancia que es necesaria, pues nos ayuda a mejorar todo este conocimiento básico, ¿no? Dentro del tratamiento y de la prevención de recaídas. ¿Por qué? Porque si no sabemos que esta patología dual existe, vamos a abordar solamente, en este caso vamos a decir el trastorno por uso de sustancias, ¿no? La persona es adicta y solamente abordamos eso. Pero ¿qué pasa si esta persona
tiene ya un trastorno de personalidad y no lo estamos abordando, no lo estamos conociendo, no lo estamos tratando. Ahí es donde se podría generar una recaída, ya que esta persona ya tiene una manera de comportarse en concreto, ya tiene un trastorno que está, vamos a decirlo, está afectando en diferentes áreas. Entonces, al no tratar esta patología dual como tal, o sea que estamos hablando de un trastorno por uso de sustancias y estamos hablando de un trastorno de personalidad que agrava, que afecta o que interfiere en ello, pues no vamos a poder dar el tratamiento adecuado. Ahora, la personalidad, esta personalidad caracterizada por una elevada búsqueda de sensaciones e impulsividad, hacen que el trastorno por uso de sustancias, considerándose un factor de riesgo para el inicio del consumo y pues una mala respuesta al tratamiento que se le pueda dar. De la misma manera, se perciben ellos dificultades para tolerar la frustración, no tienen de repente una persistencia adecuada, ya que no hay una respuesta pues adecuada, ¿no? No tienen una respuesta adecuada ellos. La depresión también puede estar dentro de todo ello. La presencia incluso de trastornos como la esquizofrenia, especialmente en ciertas personas que ya han, vamos a decir, han tenido rasgos de ciertas, vamos a decir, de personalidad, ciertos rasgos o ciertas características durante la adolescencia, durante que eran adultos jóvenes. Si ya vemos que de por sí ya era esta persona de esta manera, en impulsiva, o de repente no tiene un control de impulsos, o en el caso de las personas pues, que tienen esquizofrenia, tienen de repente ciertas características, incluso tienen delirios, o vamos a decir, perciben ciertos sonidos extraños, estamos viendo de que hay una patología. Y estas personas tienden a tener más, vamos a decir, prevalencia, o vamos a decir son más proclives a que puedan tener un trastorno por uso de sustancias, ya que no tienen una respuesta adecuada. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, se corrobora a los pacientes duales un mayor uso de estrategias, vamos a decir, inapropiadas dentro del medio, ya que muchas veces no se sabe cómo abordar al paciente. ¿Ok? Principalmente las entradas en emociones, ocasionando pues la escasez de habilidades para afrontar los problemas en comparación con, vamos a decir, con pacientes que solo tienen un trastorno por uso de sustancias, ya que recordemos que estas personas tienen que reinsertarse a un medio social y muchas veces al no tratar la parte emocional o la parte mental, pues no se va a poder hacer una reinserción correcta. También observamos un mayor deterioro en la calidad de vida de los pacientes duales, tanto en el plano físico como mental, con mayores interferencias pues, en la patología ¿no? diaria, en unas expectativas futuras de recuperación. En la actualidad no se puede hablar de personalidad adictiva, pero es probablemente en las llamadas personalidades, como ya lo habíamos dicho, impulsivas, dramáticas, hipermotivas, recogidas dentro del grupo B, como lo había mencionado, del DSM, donde se encuentran representadas la mayor parte de estos pacientes, es decir, en las personalidades antisocial, limítrofe o borderline, narcisista e histriónica. Estos plantean en ocasiones grandes dificultades de conducta en el, vamos a decir, en el establecimiento, en la mantención de las relaciones interpersonales. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, para darles un esquema más amplio. El paciente borderline se caracteriza por, como ya lo habíamos dicho, por la inestabilidad afectiva, la presencia frecuente de disforia, ansiedad, irritabilidad o ideación paranoide, pero esta es transitoria, relacionada con el estrés, con los síntomas disociativos, la impulsividad, la inadaptación a las reglas, la, vamos a decir, alternancia entre posiciones extremas con comportamientos, vamos a decir, pues autolíticos, o sea, que tienen tentativas de suicidio o autoflagelación. En el caso del paciente, pues antisocial, muestra un comportamiento, en este caso, pues impulsivo, irritable, agresivo, ¿no? Que no cede ante nada, ausencia de culpabilidad y inadaptación a las normas. Entonces, si estamos viendo estas dos, vamos a decir, personalidades, ustedes podrán ver que encajan dentro de todo el perfil pues de un adicto que puede recuperarse, si es bien es cierto, pero si no diagnosticamos
a tiempo que tiene un trastorno de la personalidad y solamente vemos las características como tal cual como lo estamos viendo ahora, pero sin, vamos a decir, darle el tratamiento, esta persona, si bien es cierto, puede terminar el tratamiento, puede salir de todo el proceso terapéutico, pero la recaída está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que ver que ya no son solamente, vamos a decir, pacientes drogodependientes o pacientes adictos, sino que también estamos viendo que tienen vamos a decir, un trastorno y una patología. Y obviamente, al tener esta dualidad va a ser mucho más difícil. Entonces hay que tratar no solo al paciente como, vamos a decir, dentro del tratamiento para la desintoxicación de las sustancias a las cuales es adicto, sino también tratarlo dentro del marco para poder ayudarlo con su trastorno de la personalidad. Ahora, la sintomatología de los trastornos de la personalidad se complica cuando existe un consumo concomitante de sustancias, como ya lo habíamos dicho. Este consumo provoca aún una nueva comorbilidad, como ya lo habíamos dicho, psiquiátrica, y obviamente pues esto va a incrementar enormemente pues la dificultad de la rehabilitación, pero sí es posible. Entonces solo hay que tener en cuenta de que al momento de diagnosticar o de ver si esta persona tiene algún trastorno, hay que tener en cuenta todas las características y dentro de ello también ver cuál es el tratamiento que se le puede brindar. A ver, creo que alguien está levantando la mano. Sí, Alfredo Saavedra, creo, está levantando la mano. Alfredo, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches, doctora Noelina. Tenía una duda en el tema, por ejemplo, de los pacientes que vulgarmente o coloquialmente se les conoce como los choches, quemaditos, que llegan de repente a un cuadro esquizofrénico por el abuso de sustancias. ¿Eso se consideraría dentro de una patología dual? A ver, y gracias por tu pregunta. Cuando estamos hablando de personas que, vamos a decir, como lo has mencionado, tienden a tener de repente ciertas características como delirios, como que hablan incoherencias, o de repente se comportan de una manera, y uno obviamente sin de repente el conocimiento dice, no, de repente esta persona es de repente esquizofrénico o X o Y motivo. Vamos a decir, ese trastorno mental no se debe al consumo de uso de sustancias. Esta persona ya se desarrolló con eso. Entonces, no estamos hablando de que ocurre por el trastorno de uso de sustancias, o sea, por el consumo, ¿no? De repente llega este paciente con 40 años y ha consumido desde los 15. No quiere decir que por toda esa cantidad de años ha desarrollado eso. Ya era una persona que tenía este trastorno. Ahora, estas personas, obviamente, al no tener un control de impulsos, estamos hablando de una persona esquizofrénica, escucha voces, tiene delirios, vamos a decir, no sabe discernir qué es el presente o qué está dentro, cuál es lo que se está imaginando o está dentro de su cabeza. Entonces son personas que tienen más tendencia o son más proclives a tener este consumo por uso de sustancias. ¿Se puede hablar de una patología dual? Claro que sí. Recordemos de que patología dual es cuando una persona tiene ya un trastorno de la personalidad, antisocial, limítrofe, esquizotípico, lo que sea, y vamos a decir adicionalmente a ello, desarrolla, ¿ok?, por separado, un consumo, un trastorno por uso de sustancias. Si estamos hablando de estos dos, se denomina patología dual. ¿Ok? Y la patología dual como tal hay que establecerla, pero vamos a decir, hay que rotularla bien. Hay que saber en qué momento se está hablando de un trastorno mental, de un trastorno de la personalidad, y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no sé si recuerdan ahorita con lo que hemos visto, que estábamos viendo trastorno de la personalidad esquizotípica. No es lo mismo que una persona con esquizofrenia. Puede parecer por el nombre, puede parecer por las características, pero no es lo mismo. Una persona con trastorno, vamos a decir, con personalidad esquizotípica, no tiene delirios, no tiene como que esa ruptura con el mundo. Una persona con esquizofrenia sí. Entonces, ¿a qué es a donde voy? Que tiene que haber una correcta rotulación de la patología.
Sí, tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar ello. Y también tenemos que tener mucho cuidado al momento de brindarle un tratamiento. Por eso es que tiene que haber una atención multidisciplinaria en la que esté involucrada no solo un psicólogo, sino también un psiquiatra, porque todavía no lo hemos visto ahorita, pero muchos de esos trastornos necesitan tener una medicación. Y si estamos hablando de una persona adicta, hay que tener mucho cuidado incluso con esa medicación, porque obviamente esta sustancia puede causarse o puede, vamos a decir, pues tomarse como adictiva. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de administrarla. ¿Sí? Espero haber respondido tu pregunta. Sí, A ver. Noelina, vamos a continuar y al último vamos a dejar las preguntas por el factor de tiempo. Alberto Ayala, sé de que tienes una pregunta, guárdala allí, por favor, más adelante se te va a dar el pase. ¿Ok, Alberto? Gracias. Puedes continuar, Noelina, por favor. Vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Sí, claro que sí. Ahora, vamos con lo que es el delirium tremens. ¿Qué es un delirium tremens? Vamos a decir, esta respuesta que se da de una manera, pues, inconsciente del organismo por la abstinencia, generalmente por la abstinencia al alcohol, ¿sí? Vamos a decir, este delirio se caracteriza por la confusión de conciencia, agitación, temblor intenso de manos, alucinaciones frecuentemente espontáneas provocadas vamos a decir, por un delirio ya sea ocupacional, hiperactividad autonómica, o sea que van a estar como que muy activos físicamente, temblores, vamos a decir, van a repetir ciertas conductas. A veces se procede de crisis, vamos a decir, convulsivas generalizadas por la abstinencia, suele iniciarse al segundo o tercer día de haber interrumpido pues, o reducido la ingestión de alcohol, ¿no? Y aunque ocasionalmente puede aparecer antes o transcurrido una semana de la abstinencia, puede también aparecer netamente después. Ahora, este delirio que estamos hablando, del delirium tremens, a veces se puede también llamar como un síndrome que se desarrolla en general, como ya lo hemos dicho, posterior a los 2 o 3 días en los que no se consume el alcohol. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este episodio, vamos a decir, se puede presentar una alteración entre los, vamos a decir, 5 a 10 días posteriores a la aparición del primer episodio. Ahora, esta, vamos a decir, afección física concomitante, o sea, quiere decir generalizada, puede disponerse como un síndrome, pero hay que tener en cuenta todo esto con el tema del tiempo. ¿Ok? Es una manifestación básicamente grave o potencialmente fatal de la abstinencia. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando que hay un delirium tremens, es porque se va a dar en un tiempo corto. ¿Ok? Aparece a los 3 o 5 días de haber cortado el consumo de alcohol. Perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de un delirium tremens, para no confundirlo con un trastorno de la personalidad, como lo dije, hay que tener en cuenta el tiempo. Si yo veo que este paciente presenta temblores, presenta, vamos a decir, incoherencias, me manifiesta de que está en otro lugar, o habla, vamos a decir, empieza a gritar, empieza a tener temblores, podemos decir, oye, pero de repente esta persona, no sé, de repente tiene esquizofrenia, de repente es una persona esquizotípica. No, hay que tener en cuenta la durabilidad de este delirio. Este delirio no va a durar pues 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, no. Este delirio por lo general dura de 2 semanas máximo hasta 1 mes. Eso estamos hablando en casos ya muy extremos de personas que de repente están muy intoxicadas o que por el contrario pues han consumido en paralelo al alcohol sustancias que de repente pues han causado alguna alteración neurológica. No estamos hablando mental, sino de una alteración neurológica. Tenemos que tener en cuenta de que ciertas sustancias, como ustedes ya lo saben, afectan al cerebro a nivel físico. Queman neurotransmisores, por ahí de repente se corta vamos a decir, ciertas conexiones. Entonces, hay que tener en cuenta ello. El tiempo, como ya lo habíamos mencionado, si viene un paciente
que de repente tiene este episodio de temblores, de repente de como tal, de delirio, de hablar incoherencias y demás, hay que dejar primero que pase el tiempo, porque puede estar dentro de la desintoxicación, puede estar dentro del proceso de la abstinencia, en fin. Entonces hay que primero ver que pase este tiempo. Luego de ver que pasa este tiempo, ya podemos efectivamente ver si a los 15 días, un mes por lo máximo, ha pasado toda esa parte de la sintomatología, ok, era un delirium tremens. Pero si estamos viendo de que ese patrón sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ok, ahí es donde podemos ver de que ya no es simplemente el delirium tremens, sino que también estamos hablando de una patología y hay que ver qué patología puede ser. Ok, ok, licenciado. Vamos con la siguiente, por favor. Ok, vamos a ingresar a lo que son los trastornos ansiosos. Aquí vamos a poder ver de repente, a ver, ¿listo? La definición. Vamos a ingresar primero con esto. ¿Qué es un trastorno? Vamos a decir de la ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad en todo caso? La ansiedad es una emoción que surge, como lo estamos viendo acá, ante situaciones ambiguas en las que se pues anticipa una posible amenaza, que se prepara también al individuo para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones cognitivas, fisiológicas y conductuales. El estado es un estado mental de miedo que acompaña cambios fisiológicos justamente que están preparados pues para una defensa, una huida, es algo innato de nuestro cuerpo, de nuestra respuesta en ese momento, ¿no? Como el aumento de frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la tensión muscular, ¿no? Sumado al aumento de actividad simpática, temblor, vamos a decir diarrea, pluria, en fin, muchas cosas que pueden verse cuando una persona está ansiosa, o como comúnmente lo llamamos nerviosa, ¿no? Ya, con la siguiente, por favor, PPT, licenciado. Ok, los trastornos de ansiedad tienen 3 sistemas de respuesta. El primero es subjetivo y subjetivo cognitivo, que es de experiencia interna, de percepción interna también, y evaluación subjetiva de los estímulos. El siguiente es fisiológico somático, que es una activación del sistema nervioso autónomo, y el tercero, por último, es motor conductual, ¿no? Que es la parte del escape y de la evitación. Ahora, se clasifican en 2 grupos: ansiedad fisiológica, mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria o reactivas a una circunstancia ambiental, función adaptativa, o que mejora incluso nuestro rendimiento, y también la ansiedad patológica, que puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria desproporcionada al desencadenante o función desadaptativa. Hay que entender una cosa: todos tenemos ansiedad. Todos en algún momento nos hemos sentido ansiosos, o todos en algún momento nos vamos a seguir sintiendo ansiosos. La ansiedad es una respuesta normal, ¿ok? No es que de repente, ay, me siento ansioso, estoy mal. No, la ansiedad es una respuesta normal porque todos en algún momento, cuando hemos estado frente a alguna situación nueva o alguna situación desconocida, o algo que sentimos, en los que sentimos temor, nos ponemos ansiosos. Tenemos una respuesta física, nos sudan las manos, nos tiemblan las manos, nos tiembla la voz, incluso algunos pueden empezar a toser, en fin, un sinnúmero de respuestas. Eso es normal. ¿Cuándo es cuando se convierte en algo que no es normal? Cuando ya afecta mi funcionamiento, cuando ya afecta cómo me comporto, cuando ya afecta de repente cómo me relaciono, ¿no? Si de repente esta ansiedad que yo estoy teniendo ya no me deja ir a trabajar, ok, me está afectando en un área. Si ya de repente no me deja interactuar con los demás, me está afectando en otra área. Si ya de repente no puedo ni siquiera confiar en lo que yo hago, porque me siento ansioso y si lo habré hecho mal, ok, vemos que nos está afectando en diferentes áreas. Allí es donde ya estamos viendo que ya estamos hablando de algo pues que ya podemos llamar como un trastorno. Ahora, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad que vamos a ver a continuación. A ver, licenciado, por favor, con la siguiente PPT. Ok, vamos con la parte de la etiología, o sea, cuáles son estos, vamos a decir, factores que originan todo ello. Los factores psicosociales, los estresores psicosociales normales que tenemos, interpersonales, laborales, socioeconómicos, juegan un papel muy importante en muchos de los trastornos de ansiedad, como los factores pues precipitantes. Tenemos a los factores biológicos,
Los factores genéticos son importantes en la disposición de los trastornos de ansiedad, la vulnerabilidad genética, porque se ha encontrado en la mayoría pues, de los trastornos de ansiedad que hay una vulnerabilidad genética. O sea, hay estudios que avalan esa parte de los factores. Factores traumáticos, cuando se enfrenta a algún tipo de acontecimiento traumático fuera del rango de una experiencia normal, que estamos hablando de accidentes, desastres, asaltos, abusos, ¿no? Secuestros. Factores psicodinámicos, la ansiedad se considera como una respuesta individual a un peligro que amenazó desde dentro de forma de un impulso instintivo pues un tanto restringido, ¿no? Que está a punto de escapar del control del individuo. Y factores cognitivos y conductuales, se considera que patrones cognitivos distorsionados, un sistema de pensamientos negativos, pues también pueden preceder a conductas desadaptativas y a trastornos emocionales. Siguiente PPT, por favor, licenciado. Vamos a ir con el trastorno de ansiedad por separación. Esto básicamente es un miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, por las que está pues mostrando cierta manifestación, ¿no? De apego emocional. Ahora, ¿cuáles son las características? Un malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación, la preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego. Aquí hay que tener una diferencia. Cuando estamos hablando de una persona con trastorno de ansiedad por separación, no estamos hablando de repente de una persona dependiente. Una persona dependiente tiene una sola figura de, vamos a decir, de la cual depende. Cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad por separación, estamos hablando de que esta persona puede incluso tener miedo a separarse de su mascota, de su familia entera. Si tiene 25 integrantes la familia, de los 25 tiene miedo de separarse, ¿ok? No es de una sola persona, es de todo un grupo. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso pueda ocurrir, por ejemplo, perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermarse. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, del colegio, del trabajo, de su centro de estudios, o del lugar pues donde él está más seguro, donde se siente bien. Resistencia o rechazo, pues también a estar solo o sin las figuras de mayor apego que tenga. Resistencia o rechazo también a estar fuera de casa, o sea, a dormir fuera de casa, ¿no? O sin esa persona. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación y quejas repetidas de síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas, vómitos. Pero hay que tener en cuenta que toda esta sintomatología física se da justamente cuando esta persona prevé que se va a separar de esas figuras de apego o cuando se está separando de estas figuras de apego. Entonces comienzan a aparecer toda una gama de sintomatología física. Vamos con la siguiente PPT, por favor, licenciado. Mutismo selectivo. Esto es un, vamos a decir, fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe una expectativa por hablar. Por ejemplo, un adolescente, un niño, un joven que está en la universidad, que está en el colegio, no puede hablar en ese momento. Llegando a su casa habla perfectamente, con sus amigos habla perfectamente, pero en esa situación en específico no puede hablar. A esto se le denomina mutismo selectivo. Esta alteración pues interfiere en los logros educativos, en los logros laborales, en la comunicación social. La duración de esta alteración es como mínimo de un mes, ya no limitada al primer mes de escuela, porque muchos niños, ¿por qué pongo esta, vamos a decir, esto entre paréntesis? Porque muchos de los niños que van por primera vez al colegio o que cambian de inicial a primaria o de primaria a secundaria, pueden verse dentro de esto que pues se tienden a, vamos a decir, a restringir en cuanto al habla, pero no porque le está pasando un mutismo selectivo, simplemente que están pasando por un proceso de transición. El fracaso de no hablar se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en una situación social, personas que de repente han estado en un ámbito en las que pues no se habla demasiado, en algunos casos, pueden tender a desarrollar o habituarse a ello. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, el trastorno de la fluidez, en este caso el tartamudeo, de inicio de la infancia, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, la esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Siguiente, por favor. Fobia específica. La fobia específica es un miedo
o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, miedo a volar, o sea, subirse a un avión, miedo a las alturas, a ciertos animales, a que te administren una inyección. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata, ¿ok? El objeto o situación fóbica se evita o se resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. Ya, este miedo es desproporcionado de repente a lo que es realmente, al peligro que representa realmente. Este miedo o ansiedad es persistente y dura típicamente pues entre 6 o más meses. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema del tiempo, ¿no? Que puede durar. Este miedo, perdón, o ansiedad por evitación causa malestar clínicamente significativo, también deterioro de las áreas pues, funcionales más importantes, ¿no? Que son social, familiar, ¿no? Y la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Ok, vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Trastorno de pánico. Los ataques de pánico imprevistos o recurrentes, vamos a decir, son súbitos o aparecen de manera súbita, ¿ok? Es un malestar intenso que alcanza pues una máxima expresión en cuestión de minutos, por así decirlo. Es un malestar inmediato que aparece. ¿Cuáles son, vamos a decir, estas características dentro del trastorno de pánico? Palpitaciones, golpeteo del corazón, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor, sacudida, sensación de fatiga para respirar, ¿no? Dificultad, perdón, para respirar, incluso sensación de que se está asfixiando, sensación de ahogo, dolor o malestar en el tórax, náuseas, malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofrío, sensación de calor, ¿no? Paretesias, que son una sensación de entumecimiento o de hormigueo en todo el cuerpo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, separarse de uno mismo, miedo a perder el control o de volverse loco y obviamente miedo a morir. Ok, cuando estamos hablando de un trastorno de pánico y estamos hablando de estas crisis que aparecen, hay que entender que todo esto le está pasando realmente a la persona. No es algo que se está imaginando, no es algo que solamente está en su mente. Está sintiendo el dolor, en ese momento está padeciendo, en ese momento siente que de verdad se va a morir. Entonces hay que tener mucha empatía al momento de lidiar con una persona que tiene una crisis de pánico porque en realidad está sintiendo pues un temor extremo. Siguiente PPT, por favor, licenciado. Agorafobia. La agorafobia es un miedo o una ansiedad intensa a estar en lugares en donde es difícil escapar, en donde no se podría disponer de ayuda para salir de ese lugar, ¿no? Vamos a decir, la agorafobia generalmente involucra miedo a las multitudes, de repente a estar solo en espacios muy grandes, pero en donde no se podría tener un medio de escape o un medio seguro de huir. La agorafobia se puede dar, pues, vamos a decir, por un miedo al uso de transporte público, no pueden estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, tiendas, teatros, cines, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo simplemente. El individuo teme o evita esas situaciones debido a que la idea de escapar podría ser difícil o no podría disponer de la ayuda para hacerlo. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente y requieren la presencia pues, de un acompañante. Son personas que generalmente no pueden salir a la calle pues, solas, siempre buscan compañía para poder salir. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real. El miedo a la ansiedad, a la evitación es continuo y dura típicamente entre 6 o más meses. Generalmente cuando estamos hablando de trastornos de ansiedad, vamos a ver que los rangos de tiempo van de 6 en adelante. 6 meses en adelante. El miedo a la ansiedad o a la evitación causa malestar clínicamente significativo, o sea que causa malestares físicos. Noelina, Licenciado, sí, sí, queda menos de un minuto. sí, por favor. Ya nos estamos quedando en agorafobia. ¿Ok? Vamos con el tercer enlace, grupo, por favor. Tercer enlace.